Convocamos la presencia de la prensa de Puerto Rico para adelantar y tocar un tema que me parece que es cardinal. Es el tema del asunto contributivo. Nos parece que ante la crisis que vive Puerto Rico, el gobierno le corresponde fomentar de la manera más inteligente y eficiente la economía de Puerto Rico, y el Código de Incentivos, la reforma contributiva son herramientas que vamos a estar utilizando para alcanzar ese objetivo. Y ya hemos escuchado al liderato de la oposición del Partido Popular hacer planteamientos sobre la reforma contributiva y el Código de Incentivos, y creo correcto establecer y poner en perspectiva lo que fue el récord del Partido Popular en materia contributiva. A solo 6 meses de haber asumido el gobierno del Partido Popular, se reportaba la caída de la economía por sexto mes consecutivo bajo el gobierno del Partido Popular. En junio de ese año, a los 6 meses, perpetuaron el famoso y notorio tanquetazo. Y hay líderes del Partido Popular entonces sugiriendo por qué no se elimina el IVU, los impuestos, que a propósito en el primer mensaje que ofreció el entonces gobernador del Partido Popular, le dijo a Puerto Rico que reduciría el IVU a 6.5. Ese tanquetazo lo hipotecaron por un periodo que sobrepasa los 30 años. El Día Internacional del Trabajador, la prensa informaba que los impuestos a los servicios pondrían a pagar por todo en Puerto Rico. Ahí está lo que reportaba la prensa en el primer año del gobierno del Partido Popular en materia de impuestos. En nuestra reforma vamos a atender esa situación y vamos a buscar alternativas para aliviar la carga del pueblo puertorriqueño. Más adelante la prensa reseñaba que con la administración popular todo se reducía a aumentos y aumentos y aumentos en todos los renglones. El gobierno nuestro ha hecho un compromiso para buscar todas las formas viables para bajar el IVU y habremos de cumplirlo. Los negocios no estuvieron exentos del golpe que representó el IVUtazo. Como parte de la reforma tenemos como puntos cardinales para los comerciantes, ¿verdad? Atender el impuesto a la propiedad mueble, que lleva años ocasionando, ¿verdad?, dificultades y cargas. De igual manera atenderemos el notorio B2B. En tema de salud tampoco estuvo exento porque hubo un recorte en los fondos federales y al elevar todos los impuestos del gobierno del Partido Popular, mucha gente quedó fuera y la prensa reseñaba cómo eso incidía en los sectores vulnerables, particularmente aquellos médicos indigentes. En esta sesión presentamos proyectos, la senadora Evelyn Vázquez, este servidor y otros compañeros, para eximir a los gobiernos municipales del pago que le corresponde por 2 años fiscales, aportar a la reforma de salud, aprovechando, ¿verdad?, los fondos del gobierno federal que van a estar recibiendo Puerto Rico para darle ese respiro a los gobiernos municipales. El pueblo de Puerto Rico fue rehén de la improvisación, así lo reseñaba la prensa. La improvisación en el gobierno del Partido Popular, la Cámara del Partido Popular, el Senado del Partido Popular y el gobernador del Partido Popular era la orden del día. En febrero del año 2015 catalogaba la prensa una reforma de Cali Arena, cuando se pretendía sustituir el IVU del 7% por el IVA del 16%. El sector privado, entonces, particularmente el área de alimentos, la academia, la construcción, la banca y el comercio, se expresó contundentemente en contra de esa pretensión de elevar los impuestos del gobierno popular, y así lo reseña la prensa. En el año 2015, en marzo, de igual manera, y esto es un dato que yo quiero resaltar, se reveló que el gobierno popular gastó la cifra récord de 45 millones en contratos de asesoría por la crisis. Así lo reseñó la prensa. En mayo del 2015, el azote a la salud del pueblo puertorriqueño era evidente.
y podemos hacer un contraste. Bajo el gobierno popular, el éxodo de médicos era constante. Con la legislación que aprobó nuestro gobierno para hacerle atractivo a los profesionales de la salud mantenerse en Puerto Rico, reduciéndole la tasa del 4%, hemos logrado un avance, pero queda todavía mucho más por hacer. Pero hay un contraste marcado entre lo que hacía el gobierno del Partido Popular y lo que ha sido nuestra gestión en este cuatrienio. En mayo del 2015 fue consumada la aprobación del aumento del IBU al 11.5. El entonces gobernador dijo al principio de cuatrienio en su primer mensaje que iba a bajarlo al 6.5 y terminó elevándolo al 11.5. Ese es el récord del Partido Popular y no olviden que previo a eso, aquella imagen cuando Acevedo Vilá gobernaba y Héctor Ferrer discutían y le decía, cállate la boca, no adelantes y no divulgues que logramos un IVU del 7% cuando entonces se pretendía un impuesto menor por la Asamblea Legislativa, controlada en aquel entonces por el Partido Nuevo Progresista. Durante esta sesión estaremos revisando con la reforma contributiva cómo reducir el IVU. Propone nuestra reforma mejorar la fiscalización para evitar o reducir sustancialmente la evasión, reducir en algunos renglones los impuestos de modo que la base contributiva se amplíe y de esa manera aumentar los recaudos del gobierno de Puerto Rico, los impuestos, y hacerlo más justo y balanceado el sistema contributivo. En julio del año 2015 el déficit rondaba por 740 millones, a la vez que la señora Donahue, que trajo el Partido Popular, adelantaba que habría un aumento en la tarifa de energía eléctrica. Así lo reseñaba la prensa de Puerto Rico. La irresponsabilidad en el manejo de los fondos públicos fue tal que el gobierno popular hasta anticipó que habría un impago. Ahí tienen una primera plana donde la prensa de Puerto Rico reseñaba cuando el gobernador popular decía, porque conocía del mal manejo de los fondos, que habría un impago que ha provocado toda esta crisis que ha tenido Puerto Rico. Se provocó bajo el gobierno del Partido Popular, contrastando con la gestión nuestra hasta el 2012, que en ese año por primera vez Puerto Rico, luego de la caída económica, la detuvo la caída y logró entrar en terreno positivo nuestra economía. Un crecimiento mínimo, poco, pero detuvo la caída y entramos en terreno positivo por primera vez en muchos años. Esa expresión del impago junto al notorio Me Vale, pues ha provocado lo que todos conocemos. Los acuerdos que se están discutiendo hoy día ponen a Puerto Rico, gracias a la gestión que está haciendo nuestro gobierno, en una perspectiva mucho mejor que la que estuvo bajo el gobierno del Partido Popular. Reseñaba en mayo del 2016 la prensa, y voy a citar lo que decía la primera plana, en la quilla, el consumidor boricua. No había dinero para atender las necesidades básicas, para adquirir los bienes básicos y esenciales. En nuestra administración es evidente que las ventas al letal, la venta al cemento, de los autos y otras han mejorado por la política que se ha ido adoptando. Los impuestos que se elevaron en una cifra récord dejaron o liquidaron aquella propuesta del gobierno del Partido Popular de crear 50.000 empleos. Nunca los crearon. El gobierno nuestro ha estado creando empleos que no le cuesten al gobierno y ha logrado reducir en alguna medida, y dentro de todas las circunstancias que ha afectado al pueblo puertorriqueño, particularmente el impacto de los huracanes, el desempleo. Esta semana, por si fuera poco lo que les acabo de mostrar, nos hemos enterado que mientras Puerto Rico pasaba por la peor crisis y el gobierno popular procuraba o fomentaba la aprobación de nuevos impuestos teniendo recursos a su haber, no pagaban los reintegros, no le pagaban a suplidores, no pagaban la deuda a pesar de que aumentaron todos los impuestos. Cada vez que aumentaban un impuesto decían que ahora sí, el de la crudita, ahora sí vamos a tener dinero para cumplir, para pagar. Nunca cumplieron, quebraron a Puerto Rico. Y mientras todo eso ocurría,
el liderato no electo del Partido Popular, el licenciado Héctor Ferrer y Roberto Prats, estaban en la nómina de una empresa que se dedicó no tan solo a afectar a Puerto Rico, sino a su propio gobierno. Así se comporta el gobierno del Partido Popular. Así se comporta el liderato popular con su propia gente, con su propio gobierno. Y cuando ha salido a relucir la información que los ubica como empleados de la compañía que estaba desacreditando a Puerto Rico, entonces han negado sus vínculos, han querido minimizar su participación, y quien no tiene el compromiso con un cliente como era su cliente esa empresa, ¿qué compromiso podemos esperar que tenga para Puerto Rico? Definitivamente ninguno. El más reciente ataque de estas personas a Puerto Rico y a nuestra administración fue esta propaganda que, consistente con su incompetencia y su incapacidad, en lugar de usar la bandera de Puerto Rico, usan la de Cuba y hacen unos señalamientos peyorativos a Puerto Rico. Queriendo atacar a la estadidad, a la misión de Puerto Rico como Estado, atacan a Puerto Rico. Dicen que Puerto Rico sería un estado de bienestar social. Y tenemos una traducción para que ustedes la utilicen y puedan observar la calaña y la actitud de un gobierno popular que nos llevó el impago, que elevó los impuestos, que tuvo dinero, que no pagó los reintegros, que no le pagó a suplidores, que no le pagó a los acreedores de Puerto Rico, que provocó quiebras, que provocó el éxodo, y que ahora, luego del escándalo de DCI, pretenden sugerirnos a nosotros una receta para una reforma contributiva y de cómo gobernar a Puerto Rico. La situación económica de Puerto Rico está mucho mejor que lo que estuvo bajo el gobierno del Partido Popular. Habremos de aprobar una reforma contributiva que va a crear un balance, que va a provocar, ¿verdad?, justicia en los sectores que típicamente tienen la mayor carga contributiva, y esperamos que durante el mes de agosto y septiembre podamos completar la aprobación de todas esas medidas para el beneficio del pueblo puertorriqueño. El liderato del Partido Popular no tiene autoridad moral para hacer señalamiento alguno. De hecho, inclusive, timaron a sus propios municipios cuando exigieron que todas las cuentas fueran depositadas en el Banco del Gobierno, y el alcalde de Carolina fue una de las víctimas más dramáticas de esa mentira y de ese engaño, igual que el municipio de San Juan. Así que nuestro mensaje al pueblo de Puerto Rico es que en esta aprobación de la reforma contributiva hay varias alternativas que se están considerando, entre ellas bajar alguna medida, intentar bajar los impuestos. En la Cámara de Representantes están hablando de, en el caso de los alimentos procesados, hay sugerencias en la Cámara de Representantes de llevarlo a cero, los alimentos procesados, y hay otras opciones de no llevarlo a cero, pero reducirlo sustancialmente del número en que está, para el beneficio del pueblo puertorriqueño y para establecer una competencia en términos de lo que es alimentos, una competencia que sea, digamos, leal para los comerciantes, los dueños de restaurantes y de establecimientos que despachan comida.